Atrévete a pensar, ¿no? Atrévete a cuestionar la realidad, pero aprende también a disfrutar el sabor del vacío, el sabor de la soledad. La historia no refleja eso, sin embargo, un escritor, en este caso nos remitimos a Víctor Hugo, es capaz de reflejarte el horror de lo que significa una guerra, de lo que significa una batalla a través de un ser humano tan ladino y mezquino como es Thénardier. Como adaptación y con el nivel que lo hace y con el nivel de talento que lo hace, y sobre todo con los personajes y la buena construcción que tienen los personajes y la buena interpretación que tienen los personajes, yo realmente pienso que es una de las mejores adaptaciones que se han hecho. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches amigos. Mi nombre es Ender Escobar. Le damos la bienvenida a este nuevo podcast que iniciamos llamado La Quinta, desde la librería anticuaria La Quinta, aquí en Orense. Queremos hacer este nuevo programa para que ustedes, amantes de la literatura, disfruten un espacio de convergencia y opiniones. Bueno, y en el día de hoy me verán acompañado de estos dos escritores también de mi tierra, Cuba. Les presento a Evelio Traba Fonseca, natural de Bayamo, y Lester F. Ballester, de mi tierra de Las Tunas, donde, bueno, el día de hoy, entre la polémica y la belleza, estaremos comentando sobre un tema muy apasionante para nosotros tres, que es la literatura y el cine. I've been wondering how to do this thing now. You solved my problem. Una cuestión muy recurrente para mí, bueno, y para muchas personas supongo, que sea la cuestión siguiente: ¿para qué sirve un escritor en la sociedad? Y bueno, quisiera darle la palabra a mi compañero Evelio Traba, que es un avesado en estos temas filosóficos y un poco, digámoslo así, existenciales respecto al rol de un autor en la sociedad. Bueno, Evelio, tienes la palabra. Alejandro, muchísimas gracias por concederme esta oportunidad de interactuar con tu público. Y bueno, pues yo estoy sumamente feliz de estar aquí ahora entre amigos compartiendo, hablando de literatura, algo que parece que ha quedado como un rincón o que parece pasado de moda, pero estamos hablando de cuestiones sumamente importantes para entender la vida, porque bueno, la literatura a fin de cuentas es una manera de entender la vida que está directamente conectada con la vida, con cómo percibimos nuestra realidad, con cómo nos autopercibimos a nosotros mismos frente a esa realidad que son los demás. La literatura no habla más que la relación del yo con los otros, ¿no? Entonces, bueno, pues la función del escritor. Este es un tema polémico y es un tema revestido de cierto malditismo. ¿Para qué sirve? Porque bueno, yo veo en esto coincido yo plenamente con Mario Vargas Llosa, que en el discurso de aceptación del Premio Nobel en el 2010, pues habló de que la esencia de la literatura está en despertar inquietudes, está en despertar una conciencia crítica en el individuo que le haga disfrutar, que le haga esparcirse, porque también la literatura es entertainment, pero hay una reflexión moral sobre el misterio de la condición humana. La literatura se ocupa de la condición humana propiamente y la manera que se tiene de acercarse a la condición humana es propiamente a través de la experiencia del propio escritor, que es un lector a su vez, pero que sobre todas las cosas es un ser humano que transmite las experiencias del ser, del vivir, del sentir, del padecer. La literatura básicamente está relacionada con la experiencia del dolor, ¿no? Con la angustia de existir, de no encontrar a veces una respuesta clara, y es una manera de darle forma a la percepción que podamos tener de la incertidumbre de la vida. Un mundo donde nunca nada estuvo, ni está, ni estará tampoco garantizado, ¿no? Entonces la función del escritor es, como decía Fernando Pessoa, un indisciplinador de almas. Yo lo veo por ahí, ¿no? Es alguien que lanza a los demás hacia el abismo del pensamiento. Es alguien que dice, sapere aude, ¿no? O sea, atrévete a pensar, ¿no? Atrévete a cuestionar la realidad, pero aprende también a disfrutar el sabor del vacío, el sabor de la soledad, el sabor de las ausencias, el sabor de los encuentros, de las despedidas, que de todo eso está hecho la literatura, ¿no? Y entonces, bueno, yo te digo, en primer término, esa es mi percepción. Es decir, la literatura es relacionada con la inquietud, relacionada con la inconformidad, relacionada con, como decía Julio Cortázar, no aceptar las cosas tal y como me han sido dadas. Porque fíjate, ¿quién te pide a ti que escribas una novela? O a Lester que escriba un libro de cuentos. Estamos hablando de que esto forma parte
de una especie de rebelión personal del escritor contra la realidad. Más bien nos piden que no los escribamos. Exactamente. El mundo categóricamente no necesita de nuestros libros para funcionar. Sí. El mundo existe cruel e independientemente de nuestra existencia, de nuestros deseos, y este acto escritural es un acto de indagación, es un acto de fe y es un acto optimista. Ahora, esta cuestión de la función del escritor tiene una parte sombría, tiene una parte tenebrosa, que es la parte que han aprovechado los regímenes totalitarios. Es decir, y pienso sobre todo en el régimen stalinista, que encumbró a una clase de escritores, les dio unos ciertos privilegios y en la misma medida los condenó. Estamos hablando del escritor que tienes dos opciones: o bien alabar un régimen tiránico, formar parte de ese régimen, legitimar con tu inteligencia ese régimen, o sencillamente ponerte totalmente en contra, decidir asumir una postura contraria. Y bueno, ya eso es una cuestión ética, ¿no? Es una cuestión complicadísima. Yo recuerdo bueno, no lo puedo recordar porque no lo viví, sino que es la anécdota de cuando Stalin llamó a Pasternak, a Boris Pasternak, en el año 34. Dicen que fue una llamada tenebrosa de 3 minutos sobre la que hay aproximadamente 10 o 12 versiones de esa llamada, porque había una letrilla. Evelio descendiente de Noé. Bueno, exactamente. Había una letrilla en el Moscú de aquella época que se burlaba de Stalin, y no recuerdo ahora, me parece que era Osip Mandelstam, que era un poeta que había lanzado esa letrilla burlesca en contra de Stalin, y Stalin llamó a Pasternak y bueno, pues lo puso a elegir, lo puso en una situación sumamente incómoda entre el poder y un gran amigo como era Mandelstam. Entonces la cuestión es, yo creo que está encauzada sobre cuál es el color moral que quiere asumir un escritor. Y la función, pues en mi sentido, en mi manera de ver las cosas, pues esa función tiene que ver con lo que un escritor elige transmitir a los demás. Y con sus aprendizajes, con su manera de construir, de ver el mundo, porque también un escritor o bien se puede convertir en un elemento contrario a una ideología y triunfar, aunque a precio de escarnio, como le pasó al propio Boris Pasternak, que en 1958 le obligaron a rechazar el Premio Nobel de Literatura, o bien igualmente está la figura de un escritor que se convierte en una figura de culto espiritual. Hablemos, por ejemplo, del legado de Khalil Gibran con El Profeta, que es un libro que ha pasado por las manos de varias generaciones, y también está el caso de Jorge Luis Borges, que es decir, es un escritor que no solamente se convierte en un gran escritor, en un gran artífice de la lengua, sino que se convierte también en un referente a imitar, en una persona que proyecta una luz sobre una generación y se convierte en una persona capaz de influenciar, y que rebasa este concepto de la palabra influencer. Yo creo que un escritor nunca es un influencer, porque tal vez un influencer no tendría tiempo para convertirse en un escritor. Sinceramente escritor. No tienes tiempo, la verdad. Y bueno, pues creo que va más o menos por ahí en mi criterio la cuestión de qué es lo que pasa para qué sirve un escritor. No sirve para nada desde el punto de vista práctico, pero a la vez sirve para todo, desde el momento en que despierta una inquietud o despierta una sensación de belleza, de plenitud, de aceptación del tiempo, la muerte, el destino y la vida, que creo que son los grandes temas de la literatura. Bueno, en tu caso, Lester, bueno, tú y yo provenimos de una misma ciudad. Y bueno, ahora mismo me viene a la mente sobre esta temática, ¿para qué sirve un escritor? Bueno, el rol de Guillermo Vidal, de haber plasmado la esencia de una ciudad maldita como la de nosotros, una especie de Comala caribeña de la cual provenimos. Y bueno, tú que pasaste varios años allá y te insertaste en este mundo, ¿qué me puedes comentar sobre ello? Desde tu experiencia y por supuesto, esta, digamos, convergencia y divergencia también, es ambivalente, puede ser matiz filosófica de un escritor citadino. Mira, es complicado sobre todas las cosas cuando tú pones el mismo ejemplo de Guillermo Vidal. Por ejemplo, sinceramente, Guillermo Vidal, ¿para qué servía Guillermo Vidal en la sociedad de nuestra ciudad y la sociedad de escritores de manera general? Realmente no servía para nada. Si lo tenían como un ente errante que simplemente se dedicaba a escribir y tenía una barba muy larga y un pelo muy largo.
Entonces lo identificaban por eso, pero realmente tú decías, ¿cuál era su función en la sociedad? Realmente no la tenía y la gente lo despreciaba hasta cierto punto por esto mismo, porque siempre andaba en chancletas, porque tenía una barba muy larga, porque tenía el pelo muy largo, pero, y es ahí donde entra el gran pero y la función de un escritor, es que él hizo algo maravilloso. Él recogió, sin que nadie se lo pidiera, por voluntad propia, una ciudad, básicamente recogió un sentimiento que en cierta medida tiene que ver con la nacionalidad cubana o como nos concebimos como nación, más allá de los grandes términos políticos y filosóficos, sino como ciudadanos normales del día a día. Y yo creo que su principal función, después que uno lo ve de tantos años y uno lo lee ahora 40 años después, uno puede decir sinceramente que su función era saber cómo vivía una ama de casa en los años 50, saber qué bullying le hacían a un niño en los años 50, o saber qué tipo de comida se comía en los años 50, y más allá de que tú digas, bueno, para eso está la historia, o los historiadores más académicos, más rigurosos, pero realmente no, el leerte un libro académico, un libro filosófico y pasar por ese suplicio de toda el lenguaje científico cuesta mucho. Entonces, ¿qué pasa? El escritor, el narrador, el poeta te acerca desde un punto de vista más humano, más del sentimiento, y yo creo que para eso Guillermo Vidal fue excelente porque hay una historia muy curiosa, y es que mi abuela creció en el mismo barrio que Guillermo Vidal. Y ella lo recuerda y era del grupo de niños con el que jugaba, ese niño también, Guillermo Vidal. Y tú vienes a ver que todo este tiempo después, ella como que lo refleja en sí, se siente orgullosa de eso. Sí, lo que en su momento era un hombre que era un errante, una especie de vagabundo que realmente no pedía ni andaba molestando a las personas, pero simplemente escribía, se convirtió muchos años después en un reflejo de la sociedad de esa época, una muestra de lo que la gente hacía, de lo que la gente vivía, y yo creo que sobre todas las cosas reflejó cómo la memoria puede mantenerse, las mismas tradiciones pueden mantenerse, heredarse y destruir, ¿sí? Porque lamentablemente hay un componente de reflejo de Vidal en esto de mostrar toda la debacle, toda la decadencia humana, sin que sea terriblemente tóxico, sin que sea terriblemente triste, sino mostrarlo y establecerte una comparación entre eso y ahora, que no sirve para nada, pero sirve para todo. Sí, bueno, en mi caso yo pienso, bueno, que los escritores y las escritoras aquí, no, sin distinción de ningún tipo de género, sirven para... Hacemos uso de las redes. no caigamos en eso, por favor. Bueno, pienso desde mi punto de vista que los escritores en sí lo que hacen es reflejar los comportamientos humanos tan universales a través de los años, que incluso esto que estabas hablando, desde el punto de vista íntimo, incluso esa parte es la que no refleja la historia. Porque si bien la historia se enfoca en grandes personajes, en grandes hechos, el ser humano común es un número más dentro de una batalla. Como no sucede, por ejemplo, me viene a la mente la batalla de Austerlitz en Los Miserables. El recuento que va haciendo Víctor Hugo de esta batalla, y sobre todo el pasaje increíble de Thénardier quitándole los anillos, los dientes de oro a los muertos y a los heridos en medio de un campo de batalla. ¿Ves? Entonces te das cuenta, cuando partes del punto de vista de lo académico, la historia no refleja eso. Sin embargo, un escritor, en este caso nos remitimos a Víctor Hugo, es capaz de reflejarte el horror de lo que significa una guerra, de lo que significa una batalla a través de un ser humano tan ladino y mezquino como es Thénardier en Los Miserables. Y eso te hace interesarte entonces por conocer qué fue lo que sucedió en un pasado y bueno, todo ese tipo de hechos históricos que repercuten en el presente hoy en día, tal como lo entendemos, ya desde lo geográfico, desde lo político, incluso desde lo social. Y para mí, en mi caso, mi punto de vista, creo que la función de un escritor en la sociedad es un espejo en el cual las personas no saben que se reflejan. Sobre todo cuando uno lee una historia y se identifica con un personaje, ya sea el Ernenek de El País de las Sombras Largas o el propio Rodion Romanovich tirado en su sofá reflexionando sobre
sobre la esencia humana. Sí, en este sentido yo quisiera apuntar también que el escritor es un espía. Es un espía y es un ladrón que espía y roba con fuerza de cara, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El escritor es un observador que está ahí viendo cómo se comporta la realidad. Por eso es que no hay escritura sin observación, no hay escritura sin participación, sin involucramiento por parte del escritor, que está diseccionando una sociedad que puede ser o una sociedad pasada o bien la sociedad que le ha tocado vivir. Y en ese caso tenemos, por ejemplo, grandes ejemplos, como es el caso de Balzac, que escribió La Comedia Humana y que hizo una disección impresionante de las taras de la sociedad francesa de aquella época, de bueno, las escasas virtudes, porque casi todos son vicios en Balzac, pero es que esa es la condición humana. La condición humana es una condición de fricción, de conflictos, de imperfección, y entonces un escritor se convierte en eso. No en vano, no recuerdo si era Balzac o Stendhal, que decía que la novela es la historia secreta de las naciones. Y entonces eso pasó con Balzac, pasó con Stendhal, pasó con Émile Zola y pasó aquí en España. Una novela que ahora yo estoy volviendo a leer porque la estoy leyendo con otros ojos, La Colmena, de Camilo José Cela, que hizo una disección a esa sociedad española de la posguerra, esa sociedad frustrada, esa sociedad que necesitaba, como todas las sociedades del mundo, vivir de las apariencias, de las glorias perdidas, y ahí están los estafadores, los buscavidas, los que se alimentan de ilusiones para escapar a la destrucción y al caos de una época que muchas veces puede ser invisible. Entonces el escritor, pues bueno, yo creo que cumple un abanico inmenso de funciones, y también esa función de inspirar a los que todavía no han encontrado su camino. Cuando uno lee, por ejemplo, Siddhartha, yo he leído libros que para mí han sido revelaciones. Por eso es que hablo de ciertos escritores como si fuesen gurúes, ¿no? Cuando leí Siddhartha de Hermann Hesse, algo dentro de mí dio una vuelta de tuerca. Mi manera de entender el mundo, gracias a Siddhartha, se convirtió en algo que aún hoy conforma un pilar psíquico importante de mi existencia y de mi proyección como ser humano, y es la necesidad de encontrar la paz, la necesidad de encontrar la serenidad, la necesidad de encontrar una zona de calma aún en las mayores tormentas. Y bueno, y luego no puedo dejar de mencionar un gran maestro para mí. Es decir, yo creo que al final se convierte en eso, en grandes maestros con quienes tienes una conversación en secreto. Esos grandes maestros pueden estar vivos, pueden estar muertos, pero estás hablando con Homero, estás hablando con Dostoyevsky, te están hablando directamente a ti y están operando una transformación extraordinaria, lenta, gradual, pausada, pero totalmente efectiva dentro de tu mundo espiritual. Y en el caso, por ejemplo, de Seda, de Alessandro Barico, que bueno, es una novela que se la recomendé a ustedes en algún momento. La hemos debatido mucho. La hemos debatido mucho. Es una novela sobre la importancia de poder ver lo que uno tiene en su poder y no lo ve, porque la naturaleza humana consiste precisamente en eso, en buscar fuera de ti lo que no tienes y en darle valor a aquello que te deslumbra por una razón u otra. Entonces, Alessandro Barico nos propone una nueva manera de entender la realidad, dándole valor a los pequeños detalles, dándole valor a las personas que tenemos al lado y que a veces son nuestros grandes desconocidos. Entonces, yo creo que indisciplinar el pensamiento, hacer sentir, hacer recordar, hacer vivir, emocionar, porque creo que la literatura tiene que ser emoción. Y ahora mismo hay una corriente, sobre todo en la literatura europea, de un discurso frío, antiemocional, un discurso hiperneutro, que es casi, no tiene prácticamente sabor, es insípido. Y bueno, pues recobrar esa pasión con que, por ejemplo, Patrick Süskind desarrolla en El perfume, la cuestión tal vez no sean los olores, ese es el tema que aparentemente domina todo el libro. Los temas están relacionados con la falta de amor y con lo que hace un individuo para poner en valor su propio ser, porque como diría Borges en algún momento, todas las cosas quieren persistir en su ser. El tigre eternamente quiere ser tigre y la piedra eternamente una piedra. Entonces, estamos hablando de un tema
que puede parecer sumamente abstracto o sumamente aislado, pero que está vinculado con todo, porque está perforando y enlazando un montón de subtemas que están alrededor y que son sumamente importantes, y que al final yo creo que es una reflexión sobre la condición humana, el destino, el valor y la importancia de las decisiones, las definiciones morales que debemos tener frente a ciertos eventos de la vida, y es tan amplio que la verdad podemos intentar abordarlo, pero no vamos a acabar de abordarlo. Hay toda una literatura sobre esto, de la utilidad del escritor. Bueno, sobre este caso quisiera comentarte una anécdota muy personal. Cuando tenía 18 años, acabado de entrar a la universidad, comencé a leerme El hombre que amaba a los perros, y es precisamente esta manera de inquietarse. O sea, la sociedad que yo tenía percibida cambió radicalmente, porque me di cuenta que vivía en un espejismo ideológico, y partiendo de esta magnífica historia que es sobre él, bueno, cuando Ramón Mercader termina sus días en Cuba y cómo es víctima de una utopía, y que esa utopía fallida se fue plegando y extendiéndose y mutándose y mimetizándose con la sociedad a lo largo de los años, nos permite conocer a través de estos procesos, incluso de un crimen meticulosamente concebido, qué somos en realidad y hacia dónde debemos dirigirnos, sobre lo que no debemos dirigirnos, y los procesos tan contundentes y trascendentes que la humanidad vive a lo largo de las sociedades. Y para mí eso es fundamental, y espero que ustedes, amigos, que estén disfrutando este podcast La Quinta, desde aquí, desde Orense, en la librería La Quinta, queremos agradecerle sobre todo a Rita por habernos dado la bienvenida en este Tiempo podcast, para comerciales. en este podcast inicial. Extraordinaria anfitriona y amiga. Todos aquellos que se encuentren aquí en Orense, por favor, pasen por aquí. Hay libros magníficos, son verdaderas joyas de la literatura, y los invitamos, por supuesto, a leer y sobre todo a suscribirse, compartir en este canal. Y aprovechando esto, vamos a dar paso a la siguiente sección, que es la confluencia entre el cine y la literatura. Pero usted con una sola novela consiguió el consenso general y el éxito. Pues ha tenido esa fortuna este libro. Sí. Bueno, amigos, estamos de vuelta en La Quinta Podcast, en el primer capítulo. Espero que hayan disfrutado hasta este minuto. No olvides, por favor, suscribirte y compartir, y por supuesto, si lo prefieres, dejar tu opinión. ¿Qué te ha parecido este triólogo que hemos mantenido a lo largo del programa? Y bueno, quisiera pasar a la siguiente sección, una convergencia entre cine y literatura. En este caso, en días recientes, Netflix estrenó la adaptación cinematográfica de la magnífica novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Y bueno, por supuesto, para entender un poco más de qué va esta reciente película, le quisiera dar la palabra a nuestro camarada Evelio para que comente sobre la novela de Rulfo. Muy bien. Bueno, no voy a hacer spoiler, adelanto eso. Pero es una novela extraordinaria, publicada en el año 55. Una novela que, bueno, se imprimieron 2000 ejemplares, que el propio Rulfo confesó que tardaron muchísimo en salir. Yo creo que ha sido uno de los clásicos latinoamericanos recientes, de los últimos 60 años, que más tiempo ha tardado en legitimarse en la memoria colectiva, pero bueno, ha llegado, yo creo que con pie firme, porque bueno, a lo largo de todo su devenir como libro, ha conquistado a millones de lectores, no solamente en español, sino lectores en otras lenguas, en inglés, francés, alemán, y se ha convertido en un libro que se ha ganado con toda justicia un puesto en la literatura universal contemporánea. ¿Bien? Esta novela va sencillamente, y aquí es donde está la trampa en lo sencillo, en la historia de Juan Preciado, un chico que es un hombre ya, que por un encargo de su madre de cobrarle a su padre, como la novela comienza y dice: vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía un tal Pedro Páramo, ¿no? O creo que va por ahí, ¿no? Sí. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía un tal Pedro Páramo. Entonces, bueno, es una transición entre el mundo de los vivos, que representa Juan Preciado. Mira, Comala, porque me dijeron que acá vivía mi padre, bastante cerca, un tal Pedro Páramo. Un tal Pedro Páramo, exacto. Es el viaje de Juan Preciado a un mundo que es el cruce que se da entre los vivos y los muertos, ¿ya? Un libro que responde plenamente a la concepción religio-filosófica de los mexicanos, y que viene de tiempos anteriores a la conquista, sobre la muerte. ¿Qué papel desempeña la muerte en nuestro imaginario? Si tal vez todo el vivir no es más que un largo escape de la muerte, ¿no? Esa reflexión sobre qué nos dejaron los demás,
qué hicieron los demás en el momento en que les tocó hacer algo trascendental y cómo, yo creo que un punto importante, cómo las acciones de los otros y cómo las acciones nuestras, aunque hayan tenido lugar en un pasado remoto, tienen una repercusión directa en nuestro presente, ¿no? Entonces ese encuentro de Comala, que es un pueblo fantasma, en el que comienzan a aparecer propiamente espectros con los que este hombre vivo va dialogando y nos habla de los sueños, los anhelos, las esperanzas, la opresión, el ejercicio desmedido del poder por parte de este patriarca siniestro que es Pedro Páramo, que termina siendo como especie de padre de todos los personajes, que es una cosa tenebrosa que se da en la novela y verdaderamente hay una conjunción admirable en cómo el director Rodrigo Prieto, ¿cierto? Sí. Cómo Rodrigo Prieto logra interpretar el meollo, la cuestión central de la obra rulfiana, que pretende intensificar la vida a partir de una exploración filosófica de la muerte basada en preguntas simples. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y una pregunta elemental: ¿cuál es el sentido de este minuto que estamos viviendo? Es decir, ¿cuál es el sentido y la dirección en la cual nos lleva el presente? Entonces, es una novela que la adaptación cinematográfica es una obra de arte. A mí hay algunos pequeños elementos que no me acaban de convencer todavía. Creo que el libro, la adaptación pudo haber aprovechado algún que otro brote de magia que sí está en la novela. Creo que le falta una pequeña sazón de esa magia que solo, por supuesto no podemos comparar una cosa con otra. El formato cinematográfico es una cosa y el formato literario es otro. Y en este sentido, el lenguaje de la novela es lo que se me resiente un poco en la adaptación cinematográfica, pero es donde yo creo que está la mayor magia del libro. En esa seducción de un lenguaje simple, aparentemente sencillo, pero cargado de un simbolismo, cargado de una subjetividad y de una reflexión que, como les digo, tanto para mí la novela como el libro son una reflexión de la vida en el lente inverso, es decir, mirando el fenómeno de la vida como un misterio a través de la muerte visto como otro misterio. Tienes la palabra. Bueno, a ver, con respecto a Pedro Páramo, vamos a hablar sobre todo de la adaptación. Y bueno, ya estábamos hablando de esto antes, de días anteriores, en otras veces que nos reunimos. En comidas y en cosas. Y yo realmente pienso que la adaptación es una adaptación brillante. Sí, a ver, sinceramente, ¿qué pasa? ¿Por qué pienso que es una adaptación brillante? Y de esto me acuerdo de Dasra Novak, valga que la nombre aquí, porque siempre me regañaba cuando yo calificaba algo de brillante o genial. Pero, ¿por qué lo considero así? Porque uno está muy adaptado a ver cine adaptado de novelas o adaptado de literatura, y cuando se lleva a la pantalla o es muy malo o tiene muchos problemas con los personajes, con las interpretaciones de la historia, con la trama de la historia, con elementos básicos de lo que ocurre en la novela o en el libro que no se llevan a la pantalla. Entonces, lo que me parece muy interesante de Pedro Páramo es que de alguna manera Rodrigo Prieto, él logra, ¿sabes? Como transportar, yo evidentemente el 100% creo que no lo hubiera logrado, pero yo sí creo que por lo menos un buen 90%, sí, un buen 90% del libro lo logró. Y entonces te mete, yo siento como que él logra adentrarte en ese mundo perturbador, disruptivo que es Pedro Páramo, y como que la película lo logra, en cierta medida logra adentrarse, crear la misma sensación, el mismo sentimiento. Lo que sí me parece, quizás lo que estábamos también hablando, es que pudiera haberse repensado un poco y haberse extendido en el tema de quizás hacerle una miniserie, por ejemplo, y quizás haber jugado con ese hecho de tener un poco más de tiempo para adentrarse más en la historia y poner otros elementos. Pero bueno, seguramente Netflix está pensando en Hollywood, está pensando en los Oscars y seguramente quiere ganarse alguno de los premios. Entonces, pensar en una miniserie quizás le hubiera sido muy difícil, pero como adaptación y con el nivel que lo hace y con el nivel de talento que lo hace, y sobre todo con los personajes y la buena construcción que tienen los personajes y la buena interpretación que tienen los personajes, yo realmente pienso que es una de las mejores adaptaciones que se han hecho.
sobre todo las grandes ahora multinacionales del entretenimiento. Creo que es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho hasta el momento con respecto a la literatura latinoamericana. Sí, que entender el código latinoamericano no es fácil. No es sencillo. No, es complicado porque, por ejemplo, en esta propuesta de Rodrigo Prieto hay una interpretación de la cultura mexicana y de la cultura latinoamericana en sí, y hay una serie de códigos que a lo mejor acá en Europa o en Estados Unidos no pueden entender del todo. Es decir, esta participación que tiene la muerte en el ritual diario de nosotros los vivos, en la interpretación de los silencios. Yo creo que hay unos silencios ahí que los logró muy bien, ¿no? Hay unas escenas de contemplación, hay unas escenas donde palpita una sustancia extraña e indefinible, que es la misma sustancia que está dentro de la novela, que yo creo que hay una palabra para esto: extrañamiento. Logra captar ese extrañamiento de la novela y traspasarlo a un lenguaje cinematográfico con un acierto verdaderamente notable. Se ve que Rodrigo Prieto es un gran lector en primer lugar, porque bueno, un director de cine que se da la tarea de interpretar, de hacer una especie de lección de anatomía del Dr. Tulp con una obra literaria, es una disección. Esto es complicado y ese director con su equipo tienen que ser grandes lectores para dar con la clave rulfiana, pues, porque el mundo rulfo tiene una serie de claves relacionadas con elementos simbólicos, con elementos esotéricos, que no son fáciles de explicar. Lo otro muy interesante es que con lo que jugó Netflix, ya gracias a Dios nos siguen sucediendo las cosas de que cosas escritas en castellano de repente las trasladan al inglés y te aparece, qué sé yo, una rubia, ojos azules, interpretándote a una mexicana. Sí, al menos han respetado los patrones étnicos. Al menos han respetado, sí, al menos eso es bastante interesante. Ya no se ve como tal en el cine que transgredan ese tipo de cosas. Y lo otro que me parece muy interesante es que los actores y actrices que participaron en la película no son extremadamente conocidos. Eso es muy bueno. Ya tú vienes con una mirada desprejuiciada. Yo creo que sobre todo el que tiene un poquito más de presencia internacional, por decirlo de alguna manera, es el que interpreta a Pedro Páramo, que se apellida Rulfo también. García Rulfo. Que valga la aclaración, no tiene relación. Hasta donde sé, no tiene relación familiar con el escritor, pero es el único como que tiene un poquito de matiz internacional y ha participado en algunas series y películas que tienen un poco de acercamiento al mundo amplio ya como tal, al mundo del consumo, pero el hecho de que sean totalmente desconocidos, que tú vayas con una mirada desprejuiciada, de que no tienen un papel tremendo detrás de ellos, que tú los ves en esa otra película, o en esa otra serie. Y hay otra cuestión que yo creo que también es importante resaltar, que cuando se hace buen cine, la literatura en la cual se inspiró ese buen cine gana, ¿sí? Porque ahora se supone que el cine traiga, al menos por curiosidad, a lectores a redescubrir un libro que se editó en 1955. Es un libro que tiene ya casi 70 años, ¿no? Bueno, va a cumplir 70 años ahora en el próximo 2025, ¿no? Entonces, traer la mirada de un lector que anda entretenido, porque vivimos en una sociedad hiperestimulada, tenemos demasiados estímulos, y traer la mirada de un lector hacia un clásico que tiene todavía muchísimas cosas que decirnos, yo creo que va a ser un efecto de rebote involuntario. Podemos decirle un reboom. Sí. Es o para angronizarlo como fue en su momento, porque ahora viene cerquita el día 11, se estrena también 100 años de soledad. Veamos con qué se sale. La peligrosa e indescriptible adaptación de 100 años de soledad, que tú no sabes si va a ser positiva, si va a ser negativa, sobre todo ya cuando tú tienes el precedente de que García Márquez nunca quiso adaptarla. Entonces ahora el hecho de que llegue, entonces vamos a ver, por lo menos Pedro Páramo, yo creo que fue como un buen presagio. Esperemos que como mismo la propia novela fue una inspiración para García Márquez, y que dijo García Márquez que cuando leyó Pedro Páramo se dio cuenta de que estaba dicho prácticamente todo, pero a la vez todo estaba por decir, todo estaba por construirse, y que lo inspiró a su fórmula, a su clave poética que encontró en 100 años de soledad. Esperemos que
que esta consecución de influencias que se dio en el plano real también de algún modo se traspase al plano artístico y que esta sucesión de dos clásicos latinoamericanos, yo creo que de los más ambiciosos de todos los tiempos, Sí. tenga ese feliz desenlace que tuvo en la vida real, donde efectivamente a 100 años de soledad, perdón, a Pedro Páramo, en el 55 luego le sucedió una novela extraordinaria como fue 100 años de soledad en el 67, creo que en el 67, si mal no me acuerdo. Entonces una consecución de unos pocos años que han marcado un hito histórico en la literatura hispanoamericana, es importante decirlo, y ojalá y que esa consecución pues tenga un propósito igual de benéfico que fue en su tiempo la aparición de un libro y la subsecuente del otro. Bueno, ya saben, amigos, reitero nuevamente que se suscriban a mi canal y bueno, le estaremos ofreciendo mientras tanto una frecuencia semanal de La Quinta Podcast. Por favor, dejen en los comentarios qué les ha parecido hasta ahora. Y para finalizar, cada uno de nosotros le daremos una sugerencia literaria. Solo digan el título del libro, no se extienda porque si no, no dejaremos material para un próximo programa. Evelio. Yo recomiendo un libro un poco raro, un poco difícil de encontrar, que se llama Qué difícil es ser Dios. Es una novela rusa publicada en el año 1964 por los hermanos Boris y Arkady Strugatsky, y es una novela fenomenal que yo recomiendo. Es una novela de ciencia ficción, uno de los grandes clásicos modernos de ciencia ficción, y que los va a dejar pasmados desde el punto de vista de la propia ciencia ficción y de la reflexión filosófica que hay detrás. Qué difícil es ser Dios. Una joya que recomiendo felizmente en este podcast tuyo, Alejandro. Te dije el título y te extendiste. Bueno, No podía haber cosas de un escritor. Bueno, Lester, y no hagas un Evelio Traba. por No. Bueno, a ver, yo quiero recomendar, vamos ahí en contraposición de una novela de ciencia ficción. Yo quiero recomendar una novela histórica, Quo Vadis. El nombre del autor ni lo voy a decir porque... Henryk Sienkiewicz. Sí, bueno, Evelio lo intentó, pero es polaco y yo... Sí. Henryk Henryk Sienkiewicz. Usted leerá el nombre cuando lo Sí, ponga. pero bueno, el Quo Vadis, la novela es Quo Vadis y realmente es una novela histórica, es una novela que a primera vista impresiona porque es un tocho así, pero para mí sin duda es una de las mejores obras de la representación de la época romana, y no voy a decir más. Y eso, Siga. como buenos escritores, transgredieron totalmente lo que les pedí, que era decir el título y el autor. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, en mi caso quisiera recomendarles la última lectura que hice, El Ángel de Múnich, del autor italiano Fabiano Massimi, que relata el crimen de la sobrina de Hitler, Elie Raubal, que es uno de los verdaderos misterios de la historia reciente, que a través de ello podemos entender un poco, comprender desde una manera incluso íntima cuáles fueron los procesos que se gestaron para uno de los cambios más radicales, tenebrosos y bueno, sorprendentes, podemos decirlo así, de la humanidad, que derivó del ascenso del fascismo en Europa y bueno, y la historia como la comprendemos hasta hoy en día. Así que les agradezco mucho que se hayan mantenido hasta ahora. Por favor, les reitero, suscríbanse y compartan. Muchas gracias. Y por supuesto, le agradecemos a Rita habernos brindado este espacio aquí en la librería La Quinta en Ourense. Visítenla cuando tengan la oportunidad.